Reciban ustedes un cordial saludo. Vamos a realizar entonces la socialización de nuestro trabajo final que confiere precisamente a la evaluación de las capacidades que tenemos frente a una información en Excel. Vamos a comenzar entonces con nuestro encabezado. Dice así: usted ha sido seleccionado para presentar la siguiente prueba en la que se evaluará las destrezas que tiene con el programa Excel y su capacidad de análisis frente a una base de datos. Ninguna de las preguntas puede ser contestada al azar, ya que su respuesta se tendrá en cuenta de acuerdo a la información que se consigne en el documento de Excel. Se confirma que el trabajo es individual. Esta parte es muy importante y aunque puedan tener una misma información de gráficas o tablas dinámicas, por lo que nosotros en este momento vamos a detallar, la información en tablas dinámicas pues va a ser similar, por no decir que sea igual. Sin embargo, el análisis de información deberá ser redactado y justificado por cada alumno. En caso de presentarse ideas similares o copia exacta del contenido del trabajo, será considerado como plagio y su nota no será tenida en cuenta en la evaluación final. Favor abstenerse de compartir su trabajo antes de ser calificado para evitar inconvenientes. Pues esto a raíz obviamente de que las informaciones, como ya lo dijimos anteriormente en Excel, pues son fáciles de transmitir o son iguales a veces de poder sacar como una información. La idea es obviamente que esta parte de la redacción, de su justificación, pues la de cada uno de los alumnos, ¿no? Si miramos que esta información se comparte, es similar o es una copia exacta, pues obviamente eso será considerado como un tipo de plagio y obviamente pues no tendremos ningún tipo de nota final en el presente, en la presente evaluación. Vamos a comenzar con nuestro caso de uso. Este caso de uso significa que efectivamente a usted como tal pues tendrá que desempeñarse precisamente en un problema empresarial, que es el siguiente, dice. A la Vicepresidencia de Salud ha llegado una base de datos de los usuarios que han contraído la enfermedad del COVID-19 en el transcurso del año 2020. Es necesario presentar un informe a la Junta Directiva, el cual le ha quedado bajo su responsabilidad y del cual se requiere la siguiente información. Entonces, lo primero, pues obviamente nos dice convertir los archivos planos en documentos de Excel con el fin de poder realizar todas las actividades siguientes. Es necesario tener en cuenta presente los formatos de los datos en columnas que se van a importar. Esto es lo que queremos que miremos en una primera parte. Hasta aquí lo vamos a explicar porque este es el detalle de cómo se tendría que realizar. Recuerden que nosotros en este caso tenemos varios tipos de formatos que les damos a nuestros datos. El primero de ellos, pues obviamente es verificar si los números con los cuales nosotros vamos a importar se les van a realizar operaciones matemáticas. Es decir, pues en este caso, si no se va a hacer ninguna operación matemática, pues se aconseja colocarlo como un dato tipo texto. Si en cambio los caracteres son números con los cuales se van a realizar cálculos aritméticos, pues es necesario colocarlos como de tipo general y en otros casos es necesario verificar si hacen referencia a fechas, por lo cual pues el formato tendrá que ser correspondiente pues al mismo tipo, que sería el tipo fecha. De la buena importación que nosotros hagamos de esta información, pues va a depender mucho nuestro trabajo. A ustedes les va a llegar en este caso estas dos informaciones. Si ustedes se dan cuenta, miren que están en formato TXT, es decir, están utilizando en este caso un formato de un blog de notas. Si uno puede abrir la información en el blog de notas, miren que se puede identificar en este caso que es un archivo plano que está separado por un punto y coma en cada uno de sus columnas. Lo mismo pasa por cada uno de los registros. Y de igual manera nosotros vamos a tener una información en donde tenemos una identificación, un encabezado y obviamente pues vendría a ser en este caso el causal para nosotros poderlo importar. ¿Cómo hacerlo entonces? Lo que le aconsejo en este caso es que usted por favor realice la apertura de un libro en Excel y coloque en este caso el mismo nombre del archivo plano para que no tenga ningún tipo de dificultad. Miren, en este caso yo lo que voy a hacer es importar en mi base de datos, va a ser este TXT, este archivo plano, y lo vamos a colocar en el Excel que lleva el mismo nombre. Procedemos entonces a realizar la apertura de nuestro libro de Excel. Permítame por acá que este era un dato que acá lo teníamos. No, lo tengo por acá abierto, pues le voy a colocar por acá un 1 por aquí para que no tengamos dificultades y a ustedes les va a reportar entonces un documento en Excel similar al que yo tengo en este momento. Miren, en un archivo en blanco.
tiene pues el mismo número, el mismo nombre, perdón. Acá me tocó colocarle un numerito adicional porque pues tengo ya una base, un Excel con el mismo nombre, que es con el que procedemos a realizar las explicaciones necesarias. ¿Qué hacemos entonces? Pues necesitaremos entonces, lo primero es verificar que este documento de texto, que es mi archivo plano, lo vamos a importar en un Excel. Para esta razón lo que vamos a hacer es que vamos a realizar entonces en datos, en la parte de datos y desde un archivo de texto, que es lo que nosotros tenemos, vamos a importar, a obtener datos externos desde un archivo de texto, ¿no? Entonces le damos allí clic, procedemos a identificar pues nuestros archivos en dónde se encuentran y pues yo lo voy a buscar y voy a tener este archivo, mire, para importarlo. ¿Qué nos dice acá? Son tres pasos que tenemos que realizar. Lo primero, pues, es obviamente saber que viene por un delimitado por caracteres y en este caso, pues sí, sabemos que la separación que nosotros tenemos por cada uno de los caracteres, pues es el punto y coma. Entonces, si usted lo tiene aquí, usted es necesario que lo coloque en delimitado por caracteres, tabulaciones que separan los campos. Y sabemos que mi primera fila pues van a ser mis encabezados. En ese caso le dice, le colocamos mis datos, tienen encabezados y procedemos a colocar el respectivo chulito aquí en esa selección. Nuestro siguiente paso, se recuerda que son tres pasos, lo que vamos a verificar es cuál es, entonces si yo le coloco aquí que está delimitado, yo le voy a decir por qué está delimitado. Cuando nosotros analizamos miren, bien la información, aquí encontramos un punto y coma. Entonces la idea es quitarle aquí en tabulaciones y cuando reporte un punto y coma, mire que ya usted podrá identificar en este caso cuáles son los datos que se separan por cada una de las columnas. Le damos siguiente y como paso final, pues vamos a identificar en este caso el tipo de texto que nosotros, el tipo de datos que nosotros tenemos. Recuerden, los formatos de los datos en columnas es lo que nosotros aquí en este caso nos están haciendo referencia. Miren, es necesario tener presente los formatos de los datos en las columnas y nos procedemos entonces a realizar esta evaluación. Nosotros aquí tenemos una identificación. ¿Y qué sería la identificación? Es un número, pero ese número de documentos, las identificaciones, no vamos a realizar ningún tipo de operación aritmética o matemática. Entonces lo que hacemos es colocarlo como un dato tipo texto. En este caso, mire que el tipo de fecha, lo que nosotros tenemos, perdón, es un dato tipo fecha, por lo que nosotros tendríamos que, de esta información que tenemos, pues vamos a colocarle que está como dato tipo fecha, día, mes, año. Eso es lo que quiere decir, día, mes, año, lo podemos colocar año, mes, día, pero lo vamos a colocar, por lo general nosotros utilizamos el día, el mes y el año, tal como viene en la base de datos. La edad que nosotros tenemos por cada uno de los afiliados, perdón, pacientes que han tenido en este caso COVID-19, lo que vamos a proceder entonces a colocarle es como es un dato que no vamos a entrar a hacer ninguna operación aritmética, de igual manera texto, el rango poblacional, ya identificamos entonces posteriormente cuando hagamos la importación qué significa el rango poblacional, lo vamos a colocar como un dato tipo texto. El sexo femenino, miren, el sexo que vendría a ser género femenino masculino, pues lo vamos a colocar como un tipo texto. Esta información que está, dice atención actual, es un campo que va a venir en blanco, porque aquí vamos a hacer un cruce. Le aconsejo que por favor colóquelo como dato tipo general en este caso y miren que aquí tenemos algo que es importante, que es el costo del afiliado. Este costo de afiliado entonces es el valor que se le estaría dando por cada uno de los pacientes y miren que lo que tendríamos que hacer acá es que sí vamos a hacer operaciones matemáticas porque es un costo, es un valor, es algo que nosotros tenemos que posteriormente poder sumar, realizar algún tipo de operación matemática, entonces mire que nuestra guía es muy clara y nos dice si en cambio los caracteres son números con los cuales se van a realizar cálculos aritméticos, es necesario colocarlos en formato tipo general. Entonces, como me está diciendo acá que es general, yo procedo en mi base de datos a colocarlo como dato tipo general aquí. Entonces, finalizamos y aquí nos dice desde dónde quiere efectivamente realizarle, comenzar la importación. Yo le voy a colocar en la columna A1 de mi documento de Excel que yo tengo y mire que procede a realizar precisamente esta validación y realizarse precisamente todo el tema de la importación de los datos de una manera correcta.
En este caso, miren, pues yo podría empezar ya a darle como un tipo de formato. Recuerden a mi información, podría darle unos bordes, podría realizar también que mis encabezados pues sean los únicos que tengan como ¿qué es? Un color que me los identifique como columnas. Podremos entonces darle aquí que venga en negrita, que se centren los datos y queda un poco más fácil pues y entendible obviamente de comprender esta base de información. Miren que en este caso para entender la relación entre edad y rango poblacional, ¿qué quiere decir esto? La información de mi base de datos lo que me dice es que hay unas poblaciones que se encuentran dentro de estos rangos. Entonces mire que si yo identifico por ejemplo de 10 a 19 años, yo acá en mi base de datos voy a tener toda la población que obviamente está dentro de ese rango, mire, de 10, 11, 12 hasta los 19 años. Yo podría tomar otra, por ejemplo, de 50 a 59 años y miren que reporta todas las personas que tienen una edad de 50 hasta los 59. Eso es lo que significa el rango poblacional. Eso hacemos una aclaración porque ya lo vamos a mirar o a detallar un poco más en la información que nosotros tenemos. Ya teniendo esta información, es lógico que pues ya podremos realizar nuestras validaciones. Yo hago en este caso la importación de la primera matriz. Ustedes tendrán que realizarlo de igual manera con este que se llama estado actual usuarios COVID. Recuerde, tendría que colocarle el mismo nombre para que usted identifique obviamente de cuál es efectivamente el archivo plano que ha importado y y en cuál de los Exceles. No habría ningún inconveniente, pues en este caso yo procedería pues a guardar la información en mi información y resulta que ustedes les van a reportar, obviamente, como ya lo miramos, información similar a estos dos. Entonces, cuando usted importe precisamente el otro documento de TXT, también tendrá que verse reportado de esta manera. Miren, de esta manera. ¿Qué es lo que vamos a proceder entonces a realizar? Vamos a resolver entonces poco a poco la guía. Miren, dice, por medio de una tabla dinámica se requiere saber el número de personas contagiadas que se han presentado por cada mes dentro del año obviamente 2020, que es nuestro objeto de estudio, para lo cual se tiene que acompañar de la información con una gráfica en donde se pueda observar el comportamiento de la pandemia. Tener en cuenta que se requiere validar cómo ha sido el contagio presentado por por cada género, sea masculino o femenino. Miren en este caso que nos está solicitando cómo se ha estado comportando la tendencia al contagio precisamente del COVID-19 en cada uno de los meses, desde enero hasta diciembre. Y miren que cada una de las gráficas que nosotros aquí tenemos nos está diciendo que tenemos que sacar este tipo de gráfica y lo que vamos a necesitar es, miren, este color le corresponde al sexo femenino y uno va verificando cómo se va realizando el contagio mes a mes por el género femenino. O lo podemos hacer efectivamente por el sexo masculino. Eso es lo que nos pide. Realizar una información el tema de los meses del año 2020 versus precisamente la información del género, sea femenino o masculino, cómo se comportó. En este caso, cuando nosotros ya realizamos la importación de nuestra base de datos, pues lo que procedemos entonces es a realizar una tabla dinámica. Recuerden, lo que nosotros hacemos es seleccionamos toda nuestra información, toda nuestra matriz y procedemos a realizar una tabla dinámica. ¿Cómo se realiza esto? Miren, entonces acá le vamos a dar en insertar y aquí dice tabla dinámica, aquí y nos lleva a una hoja nueva, ¿listo? ¿Qué es lo que yo le solicitaría que por favor pues realice efectivamente toda la información correspondiente pues para poder realizar cada uno de estos datos? Entonces, la tabla dinámica que a mí me va a reportar o lo que me están solicitando en mi tabla dinámica es precisamente que tengamos una información de esta manera. Entonces miren que la información nosotros lo que vamos a tener van a ser todos los meses que nosotros tenemos en el año 2020 versus la información del género masculino y femenino. Lo que yo voy a proceder entonces a realizar es en primer lugar mi tabla dinámica en donde yo realice una validación de esta información. Es muy fácil. Entonces, miren, tomamos la fecha en que se diagnosticó precisamente el COVID-19 y mire que él automáticamente me va a colocar los meses enero, febrero, marzo hasta llegar hasta diciembre.
y lo vamos a comparar, me dicen, con el género. En este caso, pues vamos a mirar que hay personas del sexo femenino, sexo masculino, y obviamente lo que nos pide a nosotros es verificar, hacer un conteo de que en cada mes que nosotros tenemos de nuestro año 2020, confirmemos cuántas personas se contagiaron del sexo femenino o del sexo masculino. Por tal motivo, lo que nosotros vamos a realizar es que este valor del sexo, del género, lo vamos a llevar en valores. Y mire que él automáticamente me cuenta. ¿Por qué me lo cuenta y por qué no me lo suma? Porque nosotros estamos teniendo acá valores que no se pueden, en este caso, sumar. ¿Por qué razón? Porque miren que en mi base de datos, lo que yo tengo en esta columna son datos no numéricos. Entonces, lo que me va a decir es, yo le voy a contar cuántas personas de género femenino y cuántas personas del género masculino se contagiaron. Y miren que automáticamente a usted le va a dar una matriz como esta. Lo importante de las tablas dinámicas es que nosotros precisamente podemos hacer un análisis de esa información y qué es lo que nosotros vamos a proceder entonces a validar, hacerlo de una manera mucho más clara. ¿Cómo lo hacemos más clara? Pues colocando un gráfico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Al darle clic precisamente en nuestra tabla dinámica, aquí en la parte superior nos va a reportar una información que dice herramientas de tabla dinámica. Aquí en esa parte del análisis, de analizar, podemos identificar algo que se llama gráfico dinámico. Miren, en el gráfico dinámico uno le da clic y lo que uno hace es que tendría que identificar cuál es la gráfica que más se acerca o que más le podría ayudar precisamente a su información. Como la guía me es muy clara y me dice que lo que necesitamos es una información lineal, recuerden que nosotros así como aquí se encuentran, mire esa información, es la misma que nos está solicitando la guía. Mire, tienen una información similar. Entonces yo lo que voy a hacer es realizar o proceder a validar nuevamente esa información como me la solicita entonces la información. Miren, yo tomaría estos datos y le daría en este caso aceptar y le damos aquí aceptar. Miren que en este caso yo tengo ya mi gráfico y me hace el ejemplo de lo que nosotros estamos necesitando. Mire, en enero hasta el mes de diciembre y el color en este caso sería azul. Mire, ese correspondería en este momento a la población del sexo femenino y en ese caso el color naranja vendría a ser a la población del sexo masculino. De esta manera, lo que nosotros vamos a garantizar es que vamos a proceder a realizar un análisis de esa información. Mire, lo que nosotros podemos evidenciar es que en la pandemia, desde el mes de enero, empezamos a tener una serie de contagios que fueron incrementándose mes a mes. Y miren que posteriormente va bajando, pero probablemente pues haya una nueva curva hacia arriba de contagios. Esta información es la que necesito que ustedes analicen. Verifiquen por favor cómo se ha comportado la información del contagio desde el mes de enero y cuáles fueron en este caso lo que nosotros denominamos los picos, en donde efectivamente hubo mayor contagio de las personas, en qué meses hubieron mayor contagio y qué es la tendencia que tiene precisamente a poder validar, a poderse validar dentro de este gráfico. Eso va a ser supremamente importante para que usted lo pueda determinar y lo pueda justificar en su trabajo siguiente. Lo que nosotros procedemos entonces a realizar en este caso es el segundo ítem, el tercer ítem, perdón, de lo que nos está pidiendo. Miren, por medio de una tabla dinámica se requiere saber cómo se comporta el contagio de acuerdo a los rangos de edad presentes en las bases de datos, teniendo en cuenta el género. Realizar una gráfica de barras, miren la gráfica de barras, en donde identifique el comportamiento del contagio teniendo en cuenta los rangos poblacionales y el género que es masculino y femenino. ¿Qué es lo que nosotros vamos a colocar entonces en nuestra tabla dinámica? Nuevamente, entonces lo que tendríamos que hacer en este caso es que tomamos toda la información, hacemos nuevamente el tema de insertar una tabla dinámica y obviamente a ustedes pues ya les va a reportar en este caso cuando le inserten algo similar a esto. Como yo ya la tengo aquí identificada, entonces yo lo que voy a realizar en este caso sería lo siguiente. Voy a verificar, en este caso es el rango poblacional.
Miren, yo voy a colocar este rango poblacional. Recuerda que nosotros mirábamos y decíamos, son todos los pacientes que se encuentran, o todos los usuarios, perdón, que se encuentran de 0 a 5 a 9 años, de 10 a 19 años, y así sucesivamente, pues para hasta completar precisamente toda mi base de datos. Y me dice que por favor la compare con, en este caso nuevamente, el género, sexo femenino, sexo masculino. ¿Qué es lo que procedemos nuevamente nosotros? A realizar un conteo precisamente de esa población que efectivamente se fue contagiando en el transcurso de este tiempo. Para hacer más entendible la información nos pide precisamente en este caso la gráfica que utilicemos, en este caso es una información de una gráfica de barras, como la que nosotros podemos mirar acá, en donde el color, en este caso, pues va a determinar la relación de el género al que le corresponde y obviamente el que va a ser el objeto de nuestro estudio. Ya teniendo claro esto, entonces miren, procedo nuevamente a irme a mi documento de Excel y lo que voy a realizar es utilizar nuevamente la información. Selecciono la tabla dinámica, si yo la coloco por fuera, mire, desaparece la información. Si yo la coloco por dentro o le doy un clic adentro, se habilita en las herramientas de la tabla dinámica. Nuevamente, analizar, vamos a inserción del gráfico y miren que él en este caso me dice que utilicemos la de columnas. Miren que en este caso voy a colocar columnas y procedemos entonces a verificar esta información. ¿Qué es lo que necesitamos confirmar dentro de este gráfico? Lo vamos a hacer un poco más grande. Miren, necesitamos confirmar entonces, si ustedes hacen una validación, esta es la agrupación de la población que tenemos en nuestra base. Queremos confirmar cuáles son, en qué rango de poblaciones que efectivamente tenemos el mayor número de contagios de población femenina y masculina. ¿Cuál es el rango poblacional que efectivamente me está a mí determinando en esta gráfica que efectivamente se está contagiando más o que se contagió más en el año 2021? Esto que se encuentra aquí, ustedes obviamente tendrán que hacerle el respectivo análisis en su trabajo y proceder a realizar esa información de una manera correcta. En este caso, lo que nosotros vamos a proceder será nuestro punto número 4. El punto número 4 me dice que ustedes tienen dos bases de datos. Entonces tenemos el cruzar la base estado actual COVID, que efectivamente es una de los documentos que nosotros tenemos, dice teniendo en cuenta el número de documento y en colocar la información de la columna J, atención actual de la base de datos que es BD, o sea, base de datos positivos COVID. En este caso, miren que nosotros lo que vamos a verificar es esta información. Lo que vamos a necesitar es que ya importadas las dos informaciones, aquí tenemos algo que es un número de identificación y en este caso vendría a ser la atención actual en donde efectivamente se encuentren. Entonces miren que un paciente podrá estar en la casa, podrá estar fallecido, podrá estar en el hospital o podrá estar en la UCI. ¿Qué es la UCI? La unidad de cuidados intensivos. Entonces, este dato de aquí que me está reportando la información, este dato que ustedes lo están mirando en este caso, en este punto de aquí, vamos a necesitar colocarlo dentro de la información que aquí nos corresponde. Miren, atención actual. Ustedes ya se dan cuenta, aquí se encuentra ya establecida una fórmula buscar B. ¿Qué es lo que pretende la fórmula buscar B? Pues es sencillamente colocar esta información que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Lo tenemos acá, miren, pasarla en mi base de datos, entonces que se encuentra aquí, miren. ¿Cómo poderlo realizar? Entonces, este pues ya es un ejemplo que ya lo hemos utilizado anteriormente, procedámoslo nuevamente a explicar, es que yo voy a tomar como referencia mi número de documento, el número de documento que aquí reportan, le damos en este caso una búsqueda y vamos a referenciar, mire, aquí está mi número de identificación y este es el dato que voy a tener, miren que es la columna 2, entonces yo lo que procedo es a realizar con el control shift hacia abajo, seleccionamos toda la información que nosotros tenemos y miren que aquí lo que vamos a realizar es que, o vamos a evidenciar es que ya se encuentra, cuando hacemos un cruce de dos archivos de Excel, no es necesario realizar la inmovilización del rango, lo que nosotros vamos a realizar es únicamente a proseguir con
la fórmula. ¿Cuál es en este caso el indicador de columnas? Miren, la columna 1, que fue la identificación, la columna 2, que va a ser precisamente el estado actual de nuestro paciente. Entonces, aquí vamos a colocarle 2 y aquí le vamos a dar una coincidencia completamente exacta. Miren que él automáticamente al finalizar y darle enter, pues ya nos reporta como toda la información que tendríamos en nuestra base de datos. Como es un tanto pesada la información, porque mire que estamos contando en este caso con cuántos caracteres, con 20.334 registros. Entonces imagínense que la base de datos pues siempre es pesada y obviamente hacer un uno a uno pues nos conllevaría mucho tiempo, por eso se procede a realizar con la fórmula buscar ver el mayor número de información, pues hacer el cruce respectivo para que en un menor tiempo podamos cruzar el mayor número de información en nuestra base de datos. Miren que ya entonces sabemos que estos usuarios que tienen esas características en la población ya tienen un dato adicional. ¿Qué es lo que procedemos entonces a realizar? Una tabla dinámica nuevamente, entonces seleccionamos toda nuestra información y realizamos entonces la inserción, aquí perdón, en insertar tabla dinámica y obviamente nos va a dar una información como la que aquí tenemos. ¿Qué nos pide entonces? Ya superado, perdón, en este caso el tema del cruce de la información, ya miramos cómo se lo hace, procedemos entonces a mirar esta parte que nos está solicitando la guía. Miren lo que dice, teniendo el cruce de información, realizar una tabla dinámica donde se pueda confirmar el número de personas que se encuentran en la casa, fallecidos, hospital o UCI y generar un gráfico de torta que explique el porcentaje asignado por cada estado. Entonces miren que en este momento lo que me está pidiendo es un diagrama de torta estos son ejemplos, los que nosotros estamos colocando de esas gráficas son ejemplos y obviamente la que necesitamos nosotros es verificar de qué manera podemos proceder a realizar estos ejemplos dentro de nuestra información. Entonces esto es muy fácil también de poder realizar. ¿Por qué? Porque miren que lo que yo voy a hacer es que ya teniendo la atención, en este caso, miren, yo voy a colocar aquí quienes se encuentran en casa, fallecidos, hospitales, pues yo voy a obviamente a realizar un conteo de ese mismo ítem para saber en cuántas personas estuvieron en casa, cuántas personas fallecidas, cuántas en el hospital y cuántas en la UCI. Miren aquí, nosotros procedemos a validar pues de una manera correcta y clara esa información. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos en este caso entonces? Miren, de realizar una gráfica que efectivamente que sea una gráfica de torta que me permite identificar cuál es el porcentaje de las personas que se encuentran precisamente en cada uno de estos estados de atención. Entonces mire que en este momento lo que nosotros hacemos es nuevamente analizar, vamos a nuestro gráfico y aquí nosotros vamos a colocar estos diagramas circulares o diagramas de torta. Miren, entonces con esta manera yo puedo realizar nuevamente lo que es ese gráfico en donde cada uno de los ítems pues me le da un color, por ejemplo a la casa un color azul, a los fallecidos un color naranja, a los que se encuentran en el hospital hospitalizados pues es un color gris y a los que se encuentran en UCI pues un color relativamente pues como vemos allí es amarillo. Pero ¿qué nos pide la gráfica como tal? Que nos diga en este caso, si miramos acá, nos confirme algo que es importante, que ese es el porcentaje asignado asignado a cada estado. Miren que aquí nos está pidiendo que coloquemos precisamente ese porcentaje. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, miren, seleccionamos nuestra gráfica y acá, en este caso, lo que nosotros verificamos es que le vamos a decir ya no en analizar, sino en diseño y vamos a buscar cuál de estos diseños pues nos obtiene una información. Miren que en este caso la tercera opción nos confirma en este momento el porcentaje de pacientes. Entonces el análisis que tendríamos que hacer acá es precisamente verificar en dónde efectivamente se encuentra la mayor cantidad de pacientes con COVID, precisamente identificados en qué parte, cómo en la atención actual en dónde se encuentra y hacerle como el análisis respectivo a la información. Ya teniendo entonces este punto y obviamente pues los análisis de información que ustedes me van a documentar en el trabajo, procedemos a realizar el último
ejercicio. Miren que en este caso es similar, desde que ustedes saquen el 5, pues va a ser un poco más fácil poder sacar el número 6. ¿Por qué? Porque también me está exigiendo que efectivamente en la tabla dinámica haga este cuadro. Entonces me dice, las personas que se encuentran en casa, fallecidos, en el hospital y en la UCI, y me determine el número de usuarios. Ya lo miramos en el gráfico anterior, ya miramos cómo poderlo sacar, pero no me está pidiendo gráfica, me está pidiendo en este caso que saque este cuadro. Pero aparte de eso me dice que saque el porcentaje. De igual manera, nosotros acá en este ejemplo pudimos sacar el porcentaje, pero fue dentro efectivamente del gráfico. Lo que estamos pidiendo acá es que sea dentro de una matriz. ¿Qué es una matriz? Pues es en este caso unas tablas que nosotros manejamos para que agrupe mejor la información y podamos sacar los datos. Entonces, aquí me está diciendo cuáles son el número de personas que se encuentran en la casa, fallecidos, en el hospital o UCI, cuál es el porcentaje que nosotros tenemos, ya no en gráfica, sino aquí precisamente que se estipule dentro de esta información y que me sume el costo total de en salud. Entonces mire que el costo total en salud nosotros también ya lo tenemos identificado y se encuentra en esta parte, miren, costo del afiliado, miren, aquí se encuentra, es decir, este paciente que efectivamente eh, se encuentra, por ejemplo, en casa, si a este paciente que se encuentra en casa, pues mire que el costo que se le ha dado ha sido 100.000, 97.500, y así obviamente para todo, para cada uno de los ítems que nosotros aquí tenemos. ¿Qué nos está pidiendo? Que haga la suma efectivamente de las personas que se encuentran en casa, cuál ha sido el costo de esas personas, de las personas que se encuentran fallecidas, cuál es el costo en salud de ese número total de afiliados. Entonces, ¿qué es lo que procedemos nuevamente a hacer? Es seleccionamos toda nuestra tabla, seleccionamos toda nuestra tabla al seleccionar la información, le damos insertar tabla dinámica y obviamente pues cuando ya le inserten les va a reportar esta misma información. ¿Qué procedemos entonces a nosotros a realizar? Miren, identificamos entonces en este caso la atención de la atención actual, si está en la casa, si está fallecido, está en el hospital, y miren que yo nuevamente tendría que verificar, hacer lo mismo que hicimos anteriormente, en dónde se encuentra efectivamente, cuántas son, perdón, las personas que se encuentran en esta condición. Pero miren que me está pidiendo algo adicional y me está pidiendo que es el porcentaje de nuestros usuarios que se encuentran en cada uno de estas atenciones. Entonces, miren, para poder realizarlo, nuevamente bajamos en este caso el tema de este conteo que nosotros hicimos acá, lo vamos a bajar nuevamente y aquí en esa parte donde dice configurar el valor del campo, configuración del campo del valor, miren que nos vamos a proceder aquí a colocar en mostrar valores como. Y en mostrar valores como yo aquí le voy a decir que es el porcentaje total general. Al darle clic aquí, miren que él automáticamente me está confirmando cuál es precisamente ese porcentaje de usuarios que se encuentran. Lo mismo que nosotros teníamos en nuestro diagrama de torta, lo mismo lo vamos a identificar acá, pero ya en este momento dentro de la matriz. Pero me está pidiendo algo adicional. Miren, me está pidiendo la suma del costo total en salud. Lo que uno procede entonces a realizar es que este costo del afiliado lo voy a proceder a colocar también en valores. Miren que pasa algo muy importante. Resulta que cuando nosotros estamos aquí contando y como estamos contando el número de ítems que se encuentran en atención actual, sea casa, fallecidos, mire que la tabla dinámica automáticamente lo cuenta. Pero cuando son datos numéricos, en este caso, mire que la tabla dinámica automáticamente me suma la información. Si uno va a verificar estos datos, mire, él automáticamente suma la información para proceder a realizar como esa agrupación y ese costeo de cuánto nos cuesta. Pero miren que hay una gran dificultad. Resulta que como son datos demasiado grandes, en algunos casos, miren, como para el tema de la UCI me reporta una información en una notación científica.
Entonces yo lo que necesito, en este caso, es realizar lo que me lo pase a un formato tipo número, en donde yo pueda confirmar claramente esa información. ¿Cómo hacemos esto? Miren, ya procedemos nuevamente, entonces validamos esta parte del costo, de esta parte de la suma que se hace en el costo del afiliado. Procedemos entonces a darle en configuración al campo, ya lo miramos nuevamente, miren, en la última partecita, configuración del campo de valor, y acá lo que nosotros vamos a identificar es esta parte que dice formato del número. Le vamos a colocar como un dato que sea un número, y le voy a quitar aquí los decimales, pero que obviamente me haga un separador de miles. ¿Con el fin de qué? De que uno pueda identificar mucho más claro cuál es el costo en salud. Le damos clic aquí en aceptar, le damos clic en aceptar, y miren que él automáticamente me va determinando la información que yo estoy solicitándole, en este caso en mi matriz, que es la atención actual del paciente, que me haga un conteo, que me saque el porcentaje y que me confirme cuál es el costo en salud. ¿Qué es lo que necesitamos verificar acá? Por ejemplo, voy a mirar una situación como muy el detalle. Miren que las personas que se encuentran en casa es el 57%, o sea, es el mayor número de personas que se encuentra precisamente atendiéndose esta enfermedad del COVID-19. Pero miren que en relación al costo en salud es el más bajo. Esto nos podría dar luces precisamente para ir a determinar en dónde efectivamente se encuentra el mayor costo en salud y cuál es su relación con el porcentaje de la población que nosotros tenemos precisamente en esa base de datos. Entonces miren que de esta manera ya finalizamos nuestra información, que es la entrega de nuestro producto. ¿Qué es lo que nos dice? Generar un trabajo escrito. Sabemos cuáles son las técnicas que nosotros tenemos para entregar ese trabajo escrito, que contenga un análisis de los puntos 2, 3, 5 y 6. ¿Cuáles son los puntos 2, 3, 5 y 6? Los mismos que nosotros hicimos el análisis. Miren, el 2, que es la gráfica lineal, el 3, que vendría a ser nuestra gráfica de barras, el 5 no es el 4 pues se lo evalúa obviamente en el Excel que usted me vaya a entregar, y el 5 es precisamente el tema de mi diagrama de tortas. El 6 va a ser precisamente la matriz que yo voy a solicitar, y eso es lo que se tiene que soportar obviamente con el trabajo escrito. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener muy presente? Dice, ¿no? La información del análisis de información se tendrá que soportar con las gráficas y las matrices obtenidas. Es decir, dentro de su informe usted me tendrá que entregar precisamente en el informe escrito, en el Word, tendría que usted entregarme esta información que aquí se encuentra. O sea, las gráficas, si se pueden, se puede en este caso realizar pues las matrices, es decir, todo lo que en este momento pues usted pudo sacar, es decir, esta matriz, esta información, estos versos entre matrices e información, usted tendrá que entregármelos dentro de ese documento de Word que yo le estoy solicitando, ese informe final, en donde se pueda soportar pues tanto las gráficas como las matrices obtenidas, ¿no? O sea, las gráficas es la información que nosotros podemos mirar obviamente dentro de nuestro trabajo. Miren, aquí se encuentran, esas son las gráficas, y las matrices vendrían a ser estas, las que usted tiene que entregarme. En el último punto, pues no hay gráfico, solamente hay una matriz, pero obviamente tiene que cada una de ellas soportarse con un análisis. De igual manera, se tiene que entregar los documentos en Excel que soportan su análisis de la información. Esto es muy importante porque usted me podrá entregar pues su trabajo final, pero si no tengo los documentos Excel que soportan que las gráficas sean las mismas que usted está teniendo, en este caso en el análisis de Excel, pues uno hace un versus entre si el Excel tiene una cosa, pero el programa, su trabajo final tiene otro, pues es muy difícil poder calificar como la congruencia de esa información. Y en la otra dice, mire, en caso de no encontrarse con alguna de estas evidencias, no se podrá realizar una correcta evaluación de la nota. Si me entrega únicamente el documento sin, en este caso, los documentos de Excel, pues obviamente usted va a tener una nota menos, obviamente, a pesar de que toda su información se encuentre de una manera correcta.
y recuerden que tendrían que entregarme pues esa información al correo electrónico que aquí se soporta dentro de la guía, y acá por favor colocarle dentro del asunto del correo electrónico algo que diga prueba final, así como se encuentra, coloque su nombre completo, por favor, su nombre completo, y así me entrega entonces la información de qué es lo que se le solicita, la información del trabajo escrito versus también con los documentos de Excel, y por favor pues me lo pueda entregar en las fechas estipuladas. Eso sería pues la manera de cómo nosotros podemos desarrollar este trabajo. Espero que sea de su provecho pues para el gran entendimiento y mayor comprensión de lo que la herramienta del Excel a usted le puede ofertar. Muchísimas gracias por su atención.